Estaba oyendo cuando tú reseñabas la posición graciosa pero firme del sacerdote que se quejaba con la construcción del hospital, me parece que era, dice que la llevan clavo a clavo. Y yo creo, Carmen, que necesitamos curas así. A mí me gusta el cura militante, me gusta el sacerdote que además de predicar la palabra de Dios, de andar en tierra de infieles, anda al lado de los más necesitados. Yo creo que ese es el verdadero cristianismo, tu luchar por la redención de la gente. Una iglesia así es una iglesia que se fortalece. Sea que la crítica venga contra este gobierno, el anterior, sea que la crítica venga contra grupos económicos, que venga contra la injusticia. Yo creo que esa es la iglesia que se necesita. Aquella teología de la liberación de los años 60, yo creo que le dio mucha fuerza a la iglesia. La han ido podando, porque también eso implicó muchos sacerdotes que se fueron con la izquierda y eso nos gustó, sobre todo después que llegó Juan Pablo al papado, Juan Pablo II, lo fueron extirpando y yo creo que eso ha quedado muy acorralado, pero entonces tú tienes lo contrario y es que la iglesia empieza a contemporizar con el poder. Y en términos de captación de simpatías, de fieles, yo creo también que en términos de justicia social, eso no es lo mejor. Por ejemplo, yo sigo creyendo que esas posiciones que tienen algunos prelados de nuestra iglesia, donde tú los ves abiertamente con el PRM, por ejemplo, durante la campaña hubo gente que desde el púlpito le hizo campaña al PRM, y luego ahora tú lo notas en ciertas posiciones. Yo creo que le hace daño. Le hace daño porque entonces, primero, no es una posición inteligente, y no es inteligente, perdón, porque lo mejor es siempre ser oposición. Cuando tú eres oposición, siempre tú suenas simpático, siempre tú atraes las simpatías. Pero en el caso de la iglesia, al margen de eso, yo creo que la función de la iglesia es siempre echar el carro hacia adelante, es tratar de que las desigualdades sean menos, las injusticias sean menos. Y le he notado a esta camada de la iglesia, que es una camada, en mi opinión, que no es la más brillante que hemos tenido, que contemporizan mucho con el partido de gobierno. Y cuando está bien, pero yo creo que la iglesia tiene que estar siempre socorriendo, siempre pidiendo más, siempre abogando por los de abajo. Yo creo que ese es el verdadero cristianismo. Creo que esos son los sacerdotes que andan cerca de Dios. Y creo también que es lo que le conviene en términos de fortaleza de la institución a la iglesia. De manera que ese sacerdote que rompe el patrón, aparte de que sonó muy simpático y mereció aplausos, yo creo que es el tipo de sacerdote que necesitamos. Tú sabes que ha sido una característica de esta gestión la adscripción de parte de la jerarquía católica y de los sacerdotes, y ha coincidido con la falta de aquel brillo que tuvo el curato católico hace unos años, porque algunos de los adscritos al cambio tienen hasta la expresión difícil. Te das cuenta que la teología no fue estudiada como otrora la estudiaban. Y recordemos el sacerdote de la parroquia La Altagracia que dijo, no, pero aquí yo hice política, yo hice campaña, y por aquí no han venido a compensarme. Y lo del obispo de Higüey, yo no digo que es lamentable, sino que es absolutamente descarado y descarnado. Y eso les resta feligresía, porque aunque el país aprueba en un 75% la gestión del presidente, debe haber personas que necesitan un mensaje un poco más neutro de su jerarquía católica, ¿no?
Eso es, Carmen, para darle los moños a que la alta dirección le ale los moños al cura, porque es que, como tú dices, por muy fuerte, mira, los países viven polarizados. Este es un país que en este momento mínimo tiene 2 manzanas, 50 y 50. Olvídate de encuestas maquilladas como esa que están saliendo, que eso no anda así. El horno no está para galletitas. Pero aún así, tú tienes que pensar en la institución y decir, no, que nosotros no podemos estar tintados con un 50, con un 60 de la población, porque entonces la otra 40 no es parte de la feligresía, no es parte del rebaño de Dios. Entonces, eso no es inteligente, pero además de eso, yo creo que le quita a la iglesia una parte importante, y es que la gente, todos se identifiquen con la iglesia, porque tú no puedes estar con los blancos, con los azules, con los rojos, o con el que sea. Yo no lo digo por este gobierno, lo digo por cualquier gobierno. Pero al final es algo que a veces lo hemos tratado, no quizás en profundidad, sino que los comentarios se han hecho incidentalmente. Yo creo que la iglesia está en una camada que no es la más destacada, ni en liderazgo, ni creo que en formación. Quizás porque reclutar personal humano se ha hecho una labor difícil. Ya no todo el mundo quiere engrosar a las filas, me refiero a dedicar su vida al sacerdocio. El mundo, los jóvenes tienen otras posibilidades, aún los más jóvenes. No, esa vocación de entregar tu vida a eso no es tan fácil ya de encontrar. Y la verdad que tú tomas cosas tan recientes, por ejemplo, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, usted podía estar de acuerdo o no con él, pero Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez era una persona que de tú verlo, era un hombre inteligente, indudablemente inteligente, y una persona con una formación sólida. No era, yo diría que tenía más de político que de cura, no tenía la mansedumbre de un hombre de Dios, en el sentido de que era fuerte de carácter y unas convicciones... Soberbio y conflictivo, polémico, y eso normalmente tú no lo ves en un hombre de Dios, pero también han habido curas combativos, gente que persigue causas importantes, pero también ese fue el mismo hombre que tomó a aquel embajador norteamericano. Uh-huh. Le dijo, usted se equivocó cuando se puso a meterse en el tema de las elecciones. También es un hombre que supo escribir cartas y confrontarse en situaciones importantes para el país. Y independientemente de que se simpatizara o no con él, que cometiera sus errores, esos méritos de esa persona como ser humano, como cura, su formación, su talento, son incuestionables. Aquí, que es algo también que algún día lo tenemos que hablar, por un tema de chisme y de conjuras, que no es la primera vez que ocurre, porque también ocurrió con Monseñor Veras Goico, el familiar de Freddy Vera, que hubo Veras Rojas, que hubo un momento en la revolución del 65, creo que fue post-revolución, donde el representante de la Santa Sede aquí lo enchismeó y a él lo echaron hacia un lado y ese señor se fue allá a la montaña, a uno de esos pueblos, hasta que Santa Sede rectificó y el hombre terminó cardenal. Pero aquí, con la salida del cardenal, según me refiero a Nicolás López Rodríguez ahora, cuando el cardenal sale por edad y se echa también a un lado por un tema de salud, creo que la sucesión al mando hubo una alteración en la secuencia de lo que se esperaba. Y tú lo notas. Por ejemplo, el liderazgo que ejerce desde Baní Masaye no lo ejerce quienes deberían ejercerlo desde aquí,
que es el arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Entonces tú dices, qué raro, y sería bueno que hubiese 14 Masalles o 14 López Rodríguez, pero siempre alineado con la verdad, siempre alineado con los más desposeídos y siempre alineado por los mejores intereses de la humanidad y del país. Eso es lo que sí, uno quiere y lo que creo que le conviene, sobre todo a la Iglesia Católica, que es la iglesia mayoritaria, y yo diría que a toda iglesia, Carmen, independientemente que sea evangélica o cual sea la vertiente, porque al final todas buscan un Dios. Pero por eso me gustó y te oía dando la noticia y digo, caramba, qué cura más interesante, me gustaría conocerlo y conversar con él. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.